Esto es Simple Dot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. A ver, situémonos en 1977. Si prendías la radio, lo más probable era que escucharas a verdaderos colosos. Uf, sí. Bandas que no solo llenaban estadios, sino que de verdad parecían ser dueñas del mundo. Totalmente. Hablamos de Fleetwood Mac, de los Eagles, de Queen. O sea, era el rock como realeza, con producciones millonarias, jets privados, una escala casi imperial. Totalmente. Era la culminación de la idea del álbum como una obra de arte, ¿no? Como algo monumental. Ajá. Pero lo fascinante de ese año, y la razón por la que nos clavamos hoy en este periodo, es que mientras esa realeza celebraba en sus palacios de platino, Claro. en los sótanos y en los bares más sucios de Londres y Nueva York, se estaba gestando una revolución. Una rebelión. Sí, una reacción como alérgica a toda esa grandiosidad. Queremos explorar justo esa colisión. Es que ese trienio, del 77 al 79, no fue una simple transición, ¿eh? Para nada. Fue una batalla campal por el alma del rock. Y el resultado, como veremos, no fue un ganador, sino una fragmentación que lo cambió todo para siempre. Así es. La pregunta central es esa. ¿Cómo pasamos de un sonido que dominaba el mundo a un universo de 1000 géneros distintos en solo 3 años? Y la respuesta está ahí, en esa increíble tensión entre los gigantes establecidos y los rebeldes que querían demolerlo todo. Pues para entender la magnitud de la rebelión, primero hay que medir el tamaño del imperio. Y en 1977, el imperio era gigantesco. Uf, sí. Pensemos en 2 álbumes que definieron ese año, Rumors de Fleetwood Mac y Hotel California de los Eagles. Discazos. Cada uno vendió más de 40 millones de copias. O sea, hoy en día esas cifras son Impensables. cifras astronómicas. Y no solo eran las ventas, era la producción. La producción era obsesiva. Eran discos grabados con un nivel de detalle y pulcritud. Bueno, Hotel California es el ejemplo perfecto de esto. Sí. Es más que una canción, es una película sonora, un cortometraje de 6 minutos y medio. Y es una canción rodeada de mitos, que si era sobre un hospital psiquiátrico, que se hablaba de satanismo, pero la historia real es mucho más interesante. Y mucho más nerd, la verdad. Jaja, un poco, sí. La inspiración inicial, según Don Henley y Glenn Frey, vino de un episodio de The Twilight Zone. Claro. La clásica historia del viajero perdido en el desierto que llega a un lugar que parece un paraíso, pero resulta ser una trampa siniestra. Y ellos vieron ahí la metáfora perfecta de Hollywood. Exacto. Y por extensión del sueño americano que se estaba pudriendo por dentro. La fachada hermosa que esconde algo oscuro y decadente. Me encanta eso. Y tiene versos que la gente ha analizado por décadas. El famoso "We haven't had that spirit here since 1969". Que todo el mundo pensaba que se refería al vino. ¡Claro! Al vino. Pero no, ¿verdad? Para nada. Henley fue muy claro. Se refería al espíritu idealista de los años 60, la contracultura, la idea de paz y amor. Ajá. Que para muchos murió simbólicamente justo en 1969, con eventos como los asesinatos de la familia Manson en California. ¡Qué fuerte! Y hay más guiños, ¿no? Sí, el de la frase "They stab it with their steely knives". Es un saludo, o más bien un codazo, a la banda Steely Dan, ¡Ah, claro! con quienes tenían una especie de rivalidad amistosa. Es una conversación entre titanes de la época. Mientras tanto, en Inglaterra, Queen estaba llevando el rock de estadio a su máxima expresión. A otro nivel. Con News of the World, también del 77, lanzaron 2 canciones que ya no eran canciones, eran himnos, Totalmente. diseñados para la participación masiva. We Will Rock You y We Are the Champions. Es como si Brian May y Freddie Mercury hubieran estudiado la psicología de las multitudes. Son piezas de ingeniería sónica para estadios. Sí, justo. Pero ese mismo año, mientras estos gigantes parecían invencibles, ocurrió un evento que se sintió como un presagio. Uf, El fin simbólico de una era. La tragedia de Lynyrd Skynyrd. híjole. El 20 de octubre de 1977, apenas 3 días después de lanzar su álbum Street Survivors, el avión de la banda se quedó sin combustible y se estrelló.
Una tragedia terrible. Espera, porque la historia de ese avión tiene un giro que te hiela la sangre. Según leí, ese mismo avión, un Convair CV-240, había sido considerado por Aerosmith para su gira. ¿En serio? Sí. Su equipo lo inspeccionó y lo rechazó de plano. El jefe de operaciones de vuelo dijo que ni la nave ni la tripulación le daban confianza. No. De hecho, vio a los pilotos compartiendo una botella de Jack Daniels durante la inspección. No manches. Qué brutal. Es un detalle que pinta un cuadro completo de una época de excesos que estaba llegando a su límite. Totalmente. Murieron el vocalista Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines, su hermana y corista Cassie Gaines. Varios más. Fue un golpe devastador. ¿Y la portada original del álbum? La que los mostraba rodeados de llamas. La tuvieron que retirar de inmediato. Una coincidencia terrible. Y justo en medio de este panorama, con los gigantes en la cima pero con grietas empezando a aparecer, es cuando todo explota. La explosión. Sí, el rock de estadio era complejidad, producción y virtuosismo. La respuesta fue la urgencia, la crudeza y el ruido. 1977 es el año cero del punk. Con el lanzamiento de Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Justo. Y es crucial entender que el punk no era una sola cosa. Dentro del mismo movimiento había, filosofías muy distintas. Claro. Por un lado, tenías a los Sex Pistols, que eran la confrontación pura, el nihilismo hecho música. Sí, eran el escándalo. Anarchy in the UK y God Save the Queen no eran canciones de protesta. Eran bombas molotov sonoras contra la monarquía y el sistema. Pero en la misma ciudad tenías a The Clash. Que para mí eran el cerebro político del movimiento. Totalmente de acuerdo. Su álbum debut de ese año es increíblemente sofisticado en su mensaje. No solo gritaban al diablo con todo, hablaban de desempleo, de las tensiones raciales en Londres. De la frustración de la clase trabajadora. Tenían una conciencia social que los Pistols ni buscaban ni querían. Y ya se escuchaban ahí las semillas del reggae y el dub. Algo que los Pistols jamás hubieran tocado. Jamás. Y luego si cruzamos el Atlántico, la versión estadounidense era otra cosa completamente distinta, con los Ramones. Los Ramones, que en el 77 sacaron 2 discazos, Leave Home y Rocket to Russia. Uf, sí. Los Ramones eran otra historia. A pesar de la imagen de chamarras de cuero y jeans rotos, en el fondo eran una banda de pop. Claro, eran como los Beach Boys, pero con anfetaminas y guitarras distorsionadas. Exacto. Melodías de chicle de los años 50 y 60 tocadas a una velocidad demencial. Sheena is a punk rocker es casi alegre. Y ese es un punto clave. Los Ramones, con esa sensibilidad melódica, dejaron la puerta abierta para lo que vendría después. Suavizaron los bordes. Exacto. Demostraron que se podía tener esa energía sin ser necesariamente agresivo o abiertamente político. Y de esa explosión inicial surgieron 2 caminos muy distintos. Es fascinante que de la misma raíz salieran 2 ramas tan diferentes. Por un lado, el New Wave. Que alguien describió genialmente como el hermano más astuto y pop del punk. Una descripción perfecta. Bandas como The Cars en Estados Unidos, con ese hitazo que fue Just Where I Needed en el 78, o The Police en Inglaterra con Roxanne. Claro. Tomaron la energía nerviosa del punk, los ritmos cortantes, pero los vistieron con melodías pop irresistibles, sintetizadores. Y hasta reggae, en el caso de The Police. Justo. El New Wave fue, en esencia, la forma de hacer que la rebelión punk fuera vendible y sonara en la radio. De hecho, el sello Side Records lanzó una campaña con el lema Don't Call It Punk. Para que no sonara tan amenazante. Exacto, para promover el término New Wave. Pero luego estaba el otro camino, el más oscuro y experimental, el post-punk. ¿Cómo es que la misma gente, a veces los mismos músicos como John Lennon, pasan de un sonido tan directo a algo tan raro? Esa es la gran pregunta. Yo creo que fue un rechazo a su propio pasado. John Lennon, después de la implosión de los Sex Pistols, sintió que se había convertido en una caricatura, en Johnny Rotten. Claro, en un personaje. Así que formó Public Image Limited, PIL, como una antítesis. Tomaron la ética punk del hazlo tú mismo, pero en lugar de 3 acordes, empezaron a experimentar. Con otras influencias. Sí, con dub jamaicano, con funk, con krautrock alemán. Su primer sencillo, Public Image, es un manifiesto. La letra es Lydon gritándole al mundo.
No soy una propiedad, no me definen. Ok, entonces el rock se está fracturando. Por un lado se vuelve más pop y digerible con el New Wave, y por otro se va a un rincón súper experimental con el post-punk. Exacto. Pero mientras todo esto sucede, hay otra corriente que dice, un momento, ¿y la diversión? ¿Y las guitarras? Justo. Mientras el punk deconstruía el rock, el hard rock lo estaba recargando con una dosis masiva de virtuosismo y hedonismo. Y ahí el terremoto que lo cambió todo fue el álbum debut de Van Halen. Febrero de 1978. ¿Qué disco? Recuerdo que una de las fuentes lo describe como un punto de inflexión absoluto. Y no es exageración. Cuando escuchas Eruption, La primera vez. esa pieza instrumental de Eddie Van Halen, es que no sonaba a nada que se hubiera escuchado antes. No, es que Eddie Van Halen reinventó la guitarra eléctrica. Popularizó masivamente la técnica del tapping, tocar con las dos manos sobre el mástil como si fuera un piano. Pero no era solo la técnica. No, para nada. Van Halen combinó esa proeza casi atlética con una actitud de fiesta total. No tenían la oscuridad de Black Sabbath ni la solemnidad mítica de Led Zeppelin. No. Eran 4 tipos de California que sonaban como la mejor fiesta del mundo. Eran pura alegría y energía. Y lograron algo casi imposible. Sonar en la radio pop sin perder ni un gramo de credibilidad con los rockeros más duros. Rompieron esa barrera, totalmente. Mientras tanto, al otro lado del planeta, otra banda estaba perfeccionando un modelo de hard rock completamente diferente. Más simple, más crudo. AC/DC, con Highway to Hell en 1979. El contraste es perfecto. Si Eddie Van Halen era un cirujano de la guitarra, Angus Young era un carnicero con un hacha. Ja, 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 sí. No había una nota de más en AC/DC. Era economía de recursos pura. Riffs cavernosos, una base rítmica implacable y la voz de Bon Scott, Uf, Bon Scott. que era un poeta de la calle. Sus letras eran ingeniosas, sucias, divertidas. Highway to Hell fue el disco que los catapultó a nivel mundial. El último con él. El último con Bon Scott. Y demostró que se podía ser masivo con la fórmula más básica y potente del rock and roll. A ver, entonces recapitulemos. El campo de batalla finales del 79. Ok, Tienes a los viejos gigantes como Pink Floyd, lanzando obras maestras conceptuales como The Wall. Tienes el virtuosismo fiestero de Van Halen, el New Wave en la radio. el post-punk en los clubes oscuros, el hard rock de AC/DC. Es un caos de estilos. Y todo este caos cultural culmina en uno de los eventos más bizarros y reveladores de la historia de la música. La Disco Demolition Night, el 12 de julio de 1979 en el Comiskey Park, el estadio de béisbol de Chicago. Es que si ves las imágenes, parece una escena de una película de desastres. La premisa ya era una locura. Totalmente. Un DJ de rock local, Steve Dahl, organiza una promoción. Si llevas un disco de música disco para destruirlo, la entrada para un doble juego de béisbol te cuesta 98 centavos. Esperaban a 20,000 personas. Y llegaron más de 50,000. La imagen es surrealista. Entre los dos partidos, Dahl, vestido con uniforme militar, sube a una tarima en el centro del campo y hace explotar una caja gigante llena de vinilos. Y lo que sigue es el caos absoluto. Miles de personas, en su mayoría hombres blancos jóvenes, invaden el campo. Hacen fogatas con los discos, arrancan el césped, se trepan a las jaulas de bateo. La policía antidisturbios tuvo que entrar a desalojar el estadio. Y el segundo partido se canceló, claro. A primera vista parece una simple protesta de los fans del rock, el famoso grito de disco sax. Pero Si le rascas un poco, hay mucho más debajo de la superficie, ¿no? no era tan inocente. Para nada. Por un lado, muchos lo ven como una brillante pero cínica estrategia de marketing de las radios de rock. Claro, para su público. Su demografía principal, hombres blancos, sentía que estaba perdiendo su dominio cultural frente a la música disco, que era mucho más diversa e inclusiva. Pero tiene un lado mucho más oscuro, el trasfondo racial y homofóbico. Exactamente. La música disco nació en las comunidades negras, latinas y queer de las grandes ciudades. Era la música de las minorías. Nile Rodgers, el genio detrás de Chic, llegó a comparar la quema de discos con la quema de libros de los nazis. ¡Qué fuerte! Y los testimonios del personal del estadio ese día son reveladores. La gente no solo llevaba discos de Donna Summer o los Bee Gees. Llevaban más cosas. Llevaban discos de funk y R&B de artistas negros como Stevie Wonder o Marvin Gaye. Así que para muchos no fue una protesta contra un género, sino una expresión de intolerancia contra la gente que representaba.
O sea que, mientras los rockeros de Hueso Colorado quemaban discos en un estadio, los verdaderos innovadores estaban en un club escuchando esos mismos ritmos para ver qué podían aprender. ¡Qué locura! Esa es la ironía suprema y la clave de todo este periodo. La gran ironía. Mientras el rock mainstream le declaraba la guerra al disco, las bandas más vanguardistas, las que estaban creando el futuro, la estaban estudiando en secreto. Claro. Blondie tuvo uno de sus mayores éxitos, Heart of Glass, que es prácticamente una canción de disco. Public Image Limited estaba absorbiendo las líneas de bajo del funk y las técnicas de producción del dub. Estaban usando las armas del enemigo para reinventar el rock. Los artistas más inteligentes entendieron que las fronteras entre géneros eran una estupidez. Entonces, si tratamos de darle sentido a todo este caos, ¿qué nos queda al final de estos 3 años? No fue la muerte del rock, No, como algunos proclamaron. ni la victoria total del punk. Fue algo más parecido a un Big Bang. Exactamente. La conclusión principal es esa. El rock dejó de ser un monolito cultural, una sola cosa dominada por un puñado de supergrupos, y se convirtió en una galaxia de estilos. Un paisaje fragmentado. Diverso y mucho más rico. El éxito ya no tenía una sola cara. Podía ser la ópera rock conceptual de Pink Floyd con The Wall, el virtuosismo técnico de Van Halen, La simpleza brutal de los Ramones. o los ritmos de baile que el rock más conservador intentó literalmente quemar en una hoguera. Se rompieron las reglas para siempre. Se rompieron para siempre. Y eso nos deja una idea final para reflexionar. A ver, Si pensamos en la música de hoy, donde un artista puede mezclar hip hop con country o rock con electrónica en la misma canción, donde los géneros se fusionan, se desafían y coexisten en miles de nichos, ¿no es ese el legado directo de la energía caótica y la fragmentación que se desató en esos 3 años cruciales? totalmente. Quizá la gran lección de 1977 a 1979 es que, a veces, para que algo nuevo pueda nacer, primero hay que romperlo todo en 1000 pedazos. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Freite. Gracias.